Bien, esto ya lo saben, ¿no? La Corte Interamericana es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. No tiene ninguna ciencia. Bueno, se ha ido ampliando la jurisprudencia en el sentido de que no solo aplica e interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos, así lo recordaba el doctor Alexis Julio el otro día, sino otros tratados que forman parte del Corpus Juris Interamericano. ¿Vale? Ahora, un matiz importante. No es solo importante que un Estado ratifique la Convención Americana, y esto es importante también para los Estados que ya la han ratificado y ahora veremos por qué. No es solo importante que ratifique la Convención Americana, que firme y ratifique la Convención Americana, hace falta un pasito más que den los Estados. ¿Y cuál es? El de expresamente aceptar la competencia contenciosa de la Corte. ¿Vale? Si no acepta la competencia contenciosa de la Corte no puede, en el ámbito contencioso, ver los casos. Por ejemplo, países, uno ve cuántos países han firmado la Convención Americana o cuántos han ratificado la Convención Americana y vemos que son 25. Pero yo le digo, a día de hoy la Corte solo ejerce su competencia sobre 20 de los 35 estados. ¿A alguien se le ocurre qué puede estar pasando aquí? ¿Cuáles son las explicaciones que se pueden dar? Hay dos explicaciones por qué de los 25 estados que han ratificado la Convención solo ejercemos competencia, de momento, sobre 20. Ajá. ¿Y cómo se materializa eso? Un Estado ya no quiere formar parte de la Convención y ¿qué hace? La denuncia. ¿Le suena algún caso reciente? Venezuela y Trinidad y Tobago denunciaron la Convención y ya están fuera. Otros 3 países del Caribe nunca ratificaron la competencia contenciosa de la Corte, por lo tanto, tampoco forman parte. Entonces, a día de hoy, pues lo que tenemos es este mapa. Tenemos el mapa de la OEA, los 35 estados y a donde quiere aspirar la Corte Interamericana y a donde, bueno, quiere aspirar el sistema interamericano más bien, es que ejerzamos pues la competencia de otorgar un instrumento adicional a los ciudadanos de control y promoción de los derechos humanos en todas las Américas y, bueno, a día de hoy vemos que a la izquierda lo que tenemos es esta protección básicamente en Sudamérica, Norteamérica y Centroamérica y parte de Norteamérica con México. Bien, entonces, esto es importante. ¿Para qué? Para las competencias que tiene la Corte que vamos a ver a continuación, pero sí quería que se hicieran una idea de cuál es la producción de la Corte, ¿vale? A día de hoy, la Corte ha emitido más de 350 sentencias en 40 años de historia. Ustedes saben que el año pasado, el 18 de julio, se cumplieron 40 años de la entrada en vigor del Pacto de San José. Y al día de hoy llevamos 350 sentencias, más de 500 medidas de supervisión de cumplimiento, de resoluciones de supervisión de cumplimiento y más de 600 resoluciones de medidas provisionales. Esto no quiere decir que se hayan adoptado 600 medidas provisionales, quiere decir que hay 600 resoluciones de medidas provisionales que pueden ser sobre adopción de medidas, levantamiento de medidas, mantenimiento de medidas, modificación de medidas, ¿vale? Y las opiniones consultivas, que ya lo vieron ayer, a día de hoy tenemos 25. Lo que decía antes del mapa que tenemos que tener en mente de la Corte y la competencia que ejerce actualmente. Bueno, vamos a saltar la función consultiva porque entiendo que la vieron ayer. Si tienen alguna duda, me pongo a su disposición ahora o también después en la parte final de la clase. Pero, bueno, hasta la fecha hay 25 opiniones consultivas y, bueno, sí voy a dedicar aunque sea unos minutos para hablar de una de las opiniones consultivas más importantes, bueno, una opinión consultiva muy importante que se ha dictado en los últimos tiempos, pero bueno, sí tienen que saber algo importante de la evolución de la jurisprudencia de la Corte, es que uno observa cuando nace, en el 78, pero en el 79 es cuando se reúnen por primera vez los jueces, y a partir de ahí, la función básica que tiene la Corte durante ese tiempo es consultiva, eminentemente consultiva. Uno ve la producción de la Corte, los primeros 9 años son opiniones consultivas. Claro, la Corte depende de que la comisión le presente los casos. Hasta ese momento no se le había presentado ningún caso, es la Corte a través de opiniones consultivas que le presentan los Estados o la Comisión Interamericana para solucionar cuestiones de interpretación de la Convención o de conformidad de si las leyes nacionales están en conformidad con la Convención Americana.
Entonces, bueno, lo que ha tratado la Corte es una variedad de temas impresionantes, desde la pena de muerte, desde qué significa la palabra leyes en la Convención, desde la protección por ejemplo, de derechos de libertad de expresión en Costa Rica. Antes era obligatorio que para uno ejercer como periodista se tuviera que colegiar. Entonces, ¿qué hace Costa Rica? A lo mejor lo hablaron ya ayer, quizás, o no lo hablaron. Vale, bien, pues lo repasamos rápido. En Costa Rica, entonces, Costa Rica tiene una duda. Firma el Pacto de San José y dice, oye, pero ¿no será que el hecho de obligar a los periodistas a colegiarse para ejercer es contrario a la Convención? Y va a Costa Rica y presenta la pregunta ante la Corte, remite la consulta y la Corte responde efectivamente. Obligar a los periodistas a estar colegiados para ejercer la profesión atenta contra la Convención Americana. En particular, ¿qué derecho puede ser el que pueda atentar? Libertad de expresión. Imaginemos que tenemos que poner unos requisitos altísimos para que cualquier persona se pueda expresar y ejercer labores de periodismo en cualquier parte del mundo. Bueno, pues entonces a partir de ahí Costa Rica adapta su sistema nacional para cumplir con la Convención. Sobre todo vamos a ir a las últimas que ha habido, que se han emitido recientemente, sobre todo por su impacto. La Corte es uno de los pioneros tribunales internacionales en hablar tan claramente de que el derecho al medio ambiente, que el medio ambiente es un sujeto de derecho. El derecho al medio ambiente debe ser protegido independientemente de que se pueda invocar también que, por ejemplo, mi derecho a la vida o la integridad personal se ve afectada por determinados actos del Estado o sobre los que el Estado puede tener responsabilidad. Esa es la OC 23, ¿vale? Salto a la OC 25, que va sobre el derecho al asilo. Sobre todo tiene mucha importancia por el caso Assange, ¿no? En su momento, pero sí quería pararme un momento en la OC 24. ¿Y por qué? Pues por una razón simbólica, que hoy estamos a jueves, pues mañana es la conmemoración del Día del Orgullo LGTB, y esta fue una opinión consultiva que en su momento tuvo un gran impacto en Costa Rica hasta el punto de casi cambiar las elecciones de un país, ¿vale? ¿Qué pasa en la OCE 24? En la OCE 24 se pregunta si bajo la Convención Americana las personas que se perciben con una identidad diferente a la que le asignaron al momento de nacer tienen derecho a cambiar todos los papeles que otorga, que provee un Estado en relación con su identidad, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado el matrimonio igualitario. ¿Y qué hace la Corte? La Corte, y para mí no, en términos generales es un pronunciamiento muy avanzado en términos de derechos de la comunidad LGTBQ+, a sistemas internacionales. En el Tribunal Europeo de momento jamás van a ver algo así, ni que se acerque a lo que dijo la Corte en este sentido, para nada. Pero bajo el sistema interamericano, la Corte, interpretando el corpus juris interamericano, lo que dijo es que sí, las personas, los estados deben proveer, deben dar o otorgar los papeles necesarios y oficiales del Estado de conformidad con el autopercibimiento de la persona. Y además puso una serie de características, que ese procedimiento debe ser confidencial, debe analizarse en su integridad, debe ser integral, y también que no es necesario un certificado médico, ¿vale? Antes se supera esa patologización que había de las personas trans, o se intenta superar, todavía queda mucho camino por hacer, pero no se exige ningún tipo de certificado médico y mucho menos una operación quirúrgica. Y eso lo dice la Corte, eso se convierte en un estándar internacional. Aparte de eso, también dice que los estados deben proveer de las mismas figuras que ya se tienen para el matrimonio homosexual, para el matrimonio heterosexual, para el matrimonio homosexual, porque no puede haber ningún tipo de discriminación por razón de orientación sexual. Y eso también fue un cambio grande, porque uno se podría pensar que lo que podía haber dicho la Corte es, bueno, que el Estado provea de fórmulas, ¿no? La que él quiera, un poquito el margen de apreciación que tiene el Tribunal Europeo, de fórmulas para que se garanticen los mismos derechos. No, pero la Corte va más allá y dice, no,
las mismas instituciones que usted tiene para el matrimonio heterosexual, por favor, que las tenga para el matrimonio homosexual. Entonces, sí, fue una opinión consultiva rompedora, que bueno, lo que produjo en Costa Rica fue un terremoto mayor del que el de hace 2 días, y esa opinión personal, afortunadamente, no terminó en nada que hoy por hoy podríamos estar lamentando, pero bueno, ahí. Después viene la gran discusión de si las opiniones consultivas son vinculantes o no lo son. Para mí no hay discusión, pero sí la hay en el campo de la doctrina, sí la hay entre algunos jueces y juezas, sí la hay entre algunos abogados y abogadas. Entonces creo que sí, lo honesto es hablar de que hay una cuestión ahí que debemos seguir reflexionando y seguir repensando, pero lo veremos sobre todo al final de la clase cuando hablemos del control de convencionalidad. Sí. La OCE 21. 21, sí. Bien, entonces rápidamente la competencia de la Corte, sobre todo en materia siempre contenciosa. Vale, hay que tener claro que hay algunas personas que hablan que la Corte tiene 4 funciones, pero si uno se va al estatuto, la Corte se divide entre función jurisdiccional y función consultiva, está claro el estatuto. Y dentro de la función jurisdiccional tienes la competencia contenciosa, las medidas provisionales y la supervisión de cumplimiento. ¿Vale? Entonces, hablando de la función jurisdiccional, porque sí, en opiniones consultivas es un poquito diferente, hay 4 reglas de competencia importantes. Primero, ratione persona, legitimación activa y legitimación pasiva. ¿Quién tiene legitimación activa para venir a la Corte? Yo pregunto, ¿alguno de ustedes puede hoy por hoy venir a la Corte y presentar una denuncia? No, les mandarían a que se cogieran un vuelo y se fueran a Washington o que lo mandaran por correo. Entonces, no, legitimación activa para presentar un caso ante la Corte solo puede la Comisión o los Estados también. Es algo muy raro, pero ha pasado ahora con Colombia, con el caso UP. Sobre todo es la Comisión la que nos remite, la que somete los casos ante la Corte Interamericana. Y después, legitimación pasiva. ¿Qué estados pueden ser demandados? Obviamente, ya lo vimos antes, los estados que hayan ratificado la Convención y que hayan aceptado la competencia de la Corte Interamericana. Vale, ratione materia. La Corte solo puede ver sobre el contenido de los derechos a los que los estados han comprometido a cumplir, no podemos ir más allá. Entonces, lo que está contenido en la Convención Americana, en la Convención para prevenir, sancionar la tortura, desapariciones forzadas, Belén do Pará, todo lo que forma el Corpus Juris Interamericano, sobre todo esos otros 3, más la Convención Americana, son sobre los que la Corte tiene competencia sin perjuicio de otros instrumentos que puede utilizar como ayuda interpretativa. ¿Vale? La Declaración Americana de Derechos Humanos es uno de ellos, por ejemplo. Ahora, seguimos, ratione temporis, y esto aquí es muy interesante. ¿Hay alguien de México por aquí? Vale, bien. bien. Le voy a preguntar sobre todos los mexicanos y les voy a dar una pista, se basa sobre el primer caso que la Corte analizó en relación con México. La pregunta es, imagínense que México, no me acuerdo de las fechas, ¿vale? Pero México ratifica la convención en un año, pero la competencia contenciosa en varios años antes, y en el año 98, si no me equivoco, es cuando acepta la competencia contenciosa de la Corte. Y ahora se viene un problema jurídico, que es, México ratificó la convención hace X años, mucho antes de ratificar la competencia de la Corte. ¿Por qué actos va a ser México responsable? México y cualquier estado, esto es aplicable a todos los estados. ¿Por qué actos es responsable México? Por los actos desde que la Convención Americana entró en vigor para ellos, porque ahí se generan obligaciones sin perjuicio de que después hay un órgano supervisor que sea la Corte Interamericana, o cuando México decide someterse a la competencia de la Corte, que si mal no recuerdo es del año 98. 99, gracias. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Porque solo hay una. ¿Quién opina que es desde que entra en vigor para ellos el Pacto de San José? Que levante la mano. ¿Quién opina que es a partir de que la Corte puede ejercer su competencia? Sí, no, bien. Sí, efectivamente, caso Martín del Campo.
¿vale? Martín del Campo, sí, ese. El primer caso de la Corte se cae en excepciones preliminares porque efectivamente el Estado alega que la violación de derechos, el núcleo de la violación de derechos que se estaba alegando, transcurrieron con anterioridad a que yo decidiera soberanamente someterme a la Corte. Por lo tanto, la Corte no tiene nada que decir ahí, se caen en excepciones preliminares, el caso no entramos en el fondo. El ratione tempori, eso por un lado, por otro lado, eso afecta a cualquier Estado. Y después ya ratione loci, por razón del lugar, donde se ha cometido la violación. Entonces, esto no depende de la nacionalidad de nadie. Yo sé que a veces suena muy básico decirlo, pero no me canso de repetirlo, no importa qué nacionalidad sea la persona. Si la violación se cometió en el territorio en el que el Estado tiene su jurisdicción, obviamente el Estado es responsable. Y esto pasa en el sistema interamericano, pasa en el sistema europeo, pasa en el sistema africano, es un principio general, ¿vale? ¿Alguna duda de la competencia de la Corte? Sí. Sí, exacto. Exacto. El primero es Viviana Gallardo y la Corte dijo que no, pero en el segundo la Corte sí lo ha aceptado. Es bien complejo porque ¿qué tipo de Estado se presenta ante la Corte para que la Corte decida si violó un derecho o no? Pero bueno, la realidad está ahí, ha pasado, tan raro es la situación que, bueno, como el reglamento no está adaptado a este tipo de situaciones y se tiene que hacer una interpretación adaptada al caso. Pero efectivamente, Viviana Gallardo es el primero que se dice que no, y aquí, en este caso, sí se ha dicho, sí se ha admitido, ya se ha admitido, y bueno, pues está en trámite creo que ya en breve está la convocatoria de audiencia, si no me equivoco. Claro, pero ahí entramos en las reglas de admisibilidad. Ya se habría pasado de tiempo, viste que hay unas reglas de admisibilidad y primero tiene que pasar por la comisión y no pasaría el filtro de la comisión porque ya ha pasado demasiado tiempo desde la última decisión definitiva. Claro, ya Costa Rica ese caso, ahí se quedó en la historia. No, la solución sería buscar casos similares porque lo que hace la Corte no es solo dictar un caso con respecto a una persona y darle la reparación oportuna, ya lo veremos, sino que los casos van más allá, hacen cambios sistemáticos del país. Entonces, si por estrategia procesal, ¿no? Por estrategia de advocacy, si ese caso ya se cae por cuestiones de admisibilidad, busquemos casos similares por litigio estratégico que sí cumplan con los requisitos. Es que habría que, lo más importante en ese caso primero es fijarse cuándo fue la última decisión definitiva, porque tiene toda la pinta de que en estos momentos no podría pasar, aventurándome un poco. ¿Vale? Bueno, entonces entramos ya en la función jurisdiccional, a ver si voy en tiempo, sí. La jurisprudencia, yo he intentado sistematizarla, esto es a gusto del consumidor, ¿vale? Yo me he ido por esta división, porque a mi juicio son una de las grandes líneas más importantes que tiene la Corte y que merecen ser mencionadas, pero por supuesto hay muchas más y subdivisiones y a lo mejor alguien prioriza otro tipo de líneas antes que las que yo estoy poniendo, pero bueno, con esto intento abarcar un poquito gran parte de la jurisprudencia sin perjuicio de que no se pueda abarcar toda, pero sobre todo centrándome en el interés de lo que ha tenido un efecto transformador en los países. Sobre todo, ese ha sido uno de los criterios a la hora de elegir los casos, a la hora de elegir las líneas. Entonces, empecemos por graves violaciones de derechos humanos. Para entender un poco la historia de la Corte, estamos en el año 78, bien, ¿cómo son las características del contexto sociohistórico en el año 78 de toda Latinoamérica? Estamos metidos en dictaduras cívico-militares, graves violaciones, masacres, torturas, etcétera, etcétera. Entonces, necesariamente, las primeras jurisprudencias de la Corte, los primeros pronunciamientos son sobre graves violaciones de derechos humanos. A medida que vamos avanzando, y sin perjuicio de que a día de hoy seguimos viendo graves violaciones de derechos humanos, se ha ido, no diría quizá evolucionando, pero se ha ido ampliando el espectro de violaciones que ha visto la Corte.
Pero bueno, empezamos por graves violaciones de derechos humanos, después vamos a seguir por democracia y Estado de Derecho, ¿vale? Seguiremos por personas y grupos en situación de vulnerabilidad, para después centrarnos en reparaciones, que ya veremos por qué reparaciones es tan importante en la Corte Interamericana y sobre todo en un análisis comparado. Y después, las dos últimas, quizás las 5 es más reciente que las 6, las dos últimas evoluciones jurisprudenciales de la Corte, no me atrevo a decir que son de las más importantes, pero sí merecen ser destacadas y tenidas en cuenta porque además todavía siguen en constante evolución, sin perjuicio de que también las otras líneas jurisprudenciales siguen en constante evolución, pero estas son sobre todo muy recientes y de las que el tema está muy en boga en el círculo de académicos y bueno, también en el seno de la Corte, por supuesto. Entonces, DESCA, ¿vale? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que bueno, es que para hablar de los dos, para hablar de DESCA y de control de convencionalidad necesitaríamos una clase específica para cada uno de ellos, pero sí quiero que se queden con las cuestiones más importantes para el día que profundicen, a lo mejor ya han profundizado, pero al menos sino para repasar y insistir en que estas sí son las líneas en las que uno quizá debe prestar más atención hoy por hoy en la Corte para ver por dónde va evolucionando y bueno, sobre todo en DESCA, por un lado por la importancia que tiene ahora la protección del medio ambiente y a dónde estamos encaminados si no tomamos medidas al respecto, y el control de convencionalidad, sobre todo por ustedes, por los funcionarios, bien lo decía don José Thompson antes, ustedes son como los primeros destinados a proteger tanto los derechos fundamentales recogidos en su Constitución, pero también los derechos convencionales recogidos en el Pacto de San José y demás instrumentos del Corpus Juris Interamericano. Para protegerlos hay que entenderlos, y hay que entender también el instrumento jurídico en virtud del cual ustedes están facultados y legitimados para poder hacer ese control. Y de eso habla el control de convencionalidad, que también es relativamente muy reciente, pero bueno, ahí lo veremos. Entonces empezamos por graves violaciones de derechos humanos. Por violaciones hay miles, pero las básicas de graves violaciones de derechos humanos son tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias, ejecuciones sumarias. Algo muy característico de la época durante las dictaduras cívico-militares que reinaron este continente a mediados del siglo pasado. Entonces, obviamente, ¿les suena a Velázquez Rodríguez? Yo confío en que sí, a la mayoría de ustedes, o sobre todo o al 100%, es el primer caso contencioso de la Corte. Y es un caso sobre desapariciones forzadas, ¿vale? ¿Qué tiene de importante este caso? Amén. Bueno, tiene muchísimas cosas importantes, pero si hay una que hay que destacar es que Velázquez Rodríguez analiza la desaparición forzada cuando todavía no está definida la desaparición forzada en el derecho internacional, todavía no hay una convención, y la Corte se adelanta. Y la Corte empieza a definir lo que es una desaparición forzada, a darle características, que es un acto de violación múltiple de derechos, ¿vale? Y de ahí se recoge la inspiración que da lugar a la Convención para prevenir la desaparición forzada, que se ratifica mucho más tarde. Bien, de desaparición forzada a día de hoy, seguimos teniendo casos de desaparición forzada, desafortunadamente. A día de hoy, Velázquez Rodríguez sigue siendo un referente, con sus cambios jurisprudenciales que también merecen una atención más profunda, pero ahí está como base inamovible de las desapariciones forzadas. Después tenemos límites a la jurisdicción militar. Ahí México se lleva así el premio a poder haber permitido a la Corte desarrollar una jurisprudencia importante y a su vez México haber cumplido con lo que la Corte ordenaba en ese momento. Bien, el artículo 57 del Código de Justicia Militar en México, ¿qué decía? Que cuando había la comisión de un delito, unos hechos determinados en los que participaran militares, iba por el fuero militar. ¿Vale? Ya la Corte ya había dicho anteriormente que la medida en la que se analizan violaciones de derechos humanos por un fuero militar, ¿vale? Ya eso es incompatible con la Convención. Entonces llegamos a México y llegamos a ver estos casos, Radilla Pacheco, que también versa sobre una desaparición forzada, Fernández Ortega y otros, Rosendo y Cantú, que hablan de tortura, violación sexual a personas indígenas, a mujeres indígenas, y Cabrera García y Montiel Flores contra México, que también habla de una privación arbitraria de libertad y tratos inhumanos y degradantes. Bien, en todos ellos, toda esta
variedad de casos y de violaciones de derechos humanos se juzgan a través de la jurisdicción militar. Entonces, ¿qué hace la Corte? No, la Corte dice, no solo mi estándar es este, mi estándar es que cualquier violación de derechos humanos debe ser analizada, investigada y sancionada por la jurisdicción ordinaria, pero es que además en reparaciones, yo le voy a decir a México que su artículo 57 del Código Militar debe adaptarlo en consonancia con los estándares de la Corte Interamericana. No le dice cómo, pero le dice que por favor que los adapte. Y sí, efectivamente, México hace una reforma incompleta, México hace una reforma en la que cuando está, lo que viene a decir un poco, y ahí los mexicanos pueden puntualizar, cuando haya una violación de derechos humanos en la que haya un civil, directamente se va a la jurisdicción ordinaria. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una violación de derechos humanos entre dos militares? A día de hoy lo sigue viendo la jurisdicción militar. Sí, quería decir algo en ese respecto. En particular en el caso Cabrera García, hacen una manifestación, pues la Corte respecto de darle funciones de seguridad pública al ejército. Ajá. La Corte dice que no está bien que se haga que se le delegue esa clase de funciones. Sin embargo, con el nuevo presidente ha creado la Guardia Nacional dándole funciones de seguridad pública a los militares. Vale. Y ahí recomiendo un caso mucho más reciente, del año pasado, el caso Alvarado. El caso Alvarado habla exactamente de lo que está diciendo y el caso Alvarado se ha llevado a terreno nacional en el Congreso a la hora de discutir la Ley de Seguridad Nacional, a la hora de discutirla, porque establece unos estándares al respecto. Y uno de los estándares es que el mando tiene que ser cívico. Y que, bueno, tiene que ser subordinado y que tiene que estar, bueno, previsto por la ley y que tiene que tener una garantía de proporcionalidad. Eso ya lo establecemos como un estándar robusto que ha nacido el año pasado en consonancia con estos casos y yo lo recomiendo porque además sí ha entrado en el debate nacional de México a la hora de establecer la ley. Lo que sí está establecido, si no recuerdo mal, es un mando militar retirado, pero sigue siendo militar, y es temporal, entiendo. Claro. Sí. Sí, no, absolutamente. Absolutamente. Sí. 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 Bueno, pues ahí toca, bueno, ya hablaremos también del impacto de la Corte Interamericana y pues nosotros, la Corte Interamericana, todas sus sentencias tienen un efecto vinculante, pero también dependemos de que los estados quieran cumplir. Y también dependemos de que la sociedad civil haga su parte y de que los estados estén convencidos de que esto no lo hacemos por molestar a nadie, por motivos políticos, no, esto lo hacemos porque hay el principio general de protección de los derechos humanos, de la dignidad humana que está ante todo. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que pasó en México fue eso. Si uno se va, para uno verificar si los estados han cumplido o no con las sentencias de la Corte, hay un apartado que les enseñaré en la última parte de la página web de la Corte que habla de la supervisión de cumplimiento de sentencias y tienen los casos divididos por medidas cumplidas y medidas que quedan por cumplir. Entonces uno se va a Radilla Pacheco, por ejemplo, y efectivamente ahí dice, bien, se ha reformado, pero se le recuerda al Estado su obligación de reformar en el sentido de que cualquier violación de derechos humanos tiene que ser analizada, investigada y sancionada por la jurisdicción ordinaria. Entonces, bueno, igual es un proceso lento todo lo que es el cumplimiento de sentencias de la Corte, porque uno no le puede decir a un Estado, oye, usted tiene su constitución mal, cámbiela. O sea, ¿cómo es un procedimiento para cambiar? En algunos países es más fácil que otros, pero normalmente modificar una constitución no es tan fácil, emitir leyes no es tan fácil, hay cambios de gobierno, que ya todo lo avanzado implica volver para atrás, puede pasar muchas cosas, entonces los procesos de supervisión de cumplimiento ante la Corte pues llevan su tiempo, pero sí uno puede observar que sí se van cumpliendo algunos estados más que otros con las sentencias de la Corte. Y llegamos a leyes de amnistía.
¿Por qué es importante esto también? Porque esto también fue un terremoto a nivel interamericano y también sirvió de referencia importante al Tribunal Europeo. Uno observa en leyes de amnistía, el Tribunal Europeo suele mirar mucho lo que ha hecho la Corte Interamericana por toda la jurisprudencia sentada y desarrollada que tenemos a lo largo de los años y por el impacto que estas leyes de amnistía tuvieron en todo el continente. Uno empieza con Barrios Altos. ¿Qué dice Barrios Altos? Que cualquier disposición en graves violaciones de derechos humanos, cualquier disposición de amnistía, de prescripción o toda aquella que sirva para llevar a la impunidad de graves violaciones de derechos humanos es contraria a la Convención. Y eso se ha quedado así hasta el día de hoy. Y eso se ha quedado así y además se ha aplicado en otros países. Y entonces también tenemos el caso Almonacid, Arellano y otros contra Chile, en el que también se dice expresamente que estas leyes de amnistía son contrarias a la Convención y usted las tiene que modificar. En el caso Gómez Lund con Brasil, también pasó con Hellman. En Hellman es muy interesante porque la ley de amnistía fue aprobada en referéndum. O sea, la ley de amnistía tenía un apoyo social, democrático muy importante. Y aún así la Corte dice que hay derechos que democráticamente no se pueden cercenar. O sea, independientemente de que en el caso Hellman la ley hubiese estado aprobada en referéndum, es contraria a la Convención. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de dejarla sin efecto. Y en El Salvador también ha pasado con Masacre del Mozote, si bien ya antes lo había dicho en Hermana Serrana Cruz, lo había dicho, pero el Mozote es el que claramente dice que estas leyes de amnistía son incompatibles con la Convención Americana y además nombro el Mozote porque después también hablaremos de unas medidas que se han dictado, medidas provisionales en el marco de supervisión de cumplimiento que han tenido cierto impacto muy recientemente. Pasamos al siguiente tema, democracia y Estado de Derecho. Bien, aquí todo lo que se les ocurra para garantizar la democracia y el Estado de Derecho. ¿Cómo pueden ser? Acceso a la justicia, bueno, el debido proceso, el derecho a un juez independiente, el derecho a un juez imparcial, al derecho a que los jueces no tengan injerencias de otros poderes del Estado. Y aparte también el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo para poder defender nuestros derechos. Eso sobre todo está recogido en el artículo 25 de la Convención, pero también ha sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. No basta con tener un recurso, no basta con que exista y ya está. Hace falta que sea accesible y que sea efectivo. Que sea efectivo no significa que me dé la razón, ojo. Que sea efectivo significa que se analicen mis solicitudes, mis quejas y que se me dé una debida respuesta motivada y conforme a derecho. ¿Vale? Y después accedemos, quería hacer una cápita importante de libertad de expresión, no por crear jerarquía de derechos, pero porque sí creo que es una jurisprudencia importante y sentada de la Corte Interamericana a este respecto, que, bueno, yo la he dividido en cuatro, pues hay sistematizado en cuatro parcelas diferentes, pero evidentemente se puede dividir en muchas más. Sí es importante hablar primero de la censura previa y aquí tengo a más de uno, espero que les suene la última tentación de Cristo, la película de Martin Scorsese. Está bien que les suene porque a veces doy clase a universitarios y ahí sí no les suena nada y uno se siente un poquito mayor, pero me congratula. Bueno, entonces, censura previa es el primer caso de libertad de expresión en ámbito contencioso que llega a la Corte, porque sí, en opiniones consultivas ya la Corte se había pronunciado. ¿Dónde? En los periodistas y en algunas otras más, en la colegiación obligatoria de periodistas y en el derecho a rectificación también se pronuncia, pero sobre todo en caso contencioso el primero que nos llega es en 2001, la última tentación de Cristo. ¿Qué pasa aquí? Que el señor Olmedo Busto y junto a otras personas quieren proyectar la película La última tentación de Cristo. Bueno, pues ahí por motivos religiosos se decide que, en primer momento se decide no proyectar, después le dan la razón y se dice sí, pero para mayores de 18 años, y posteriormente el alto tribunal decide que no, censura previa, la película no se puede proyectar. Claro, uno se va al texto del artículo 13 de la Convención Americana y es que no deja lugar a dudas. El artículo 13 dice, no se permite la censura previa, no hay más. Después, en uno de los acápites más abajo, con respecto a la censura previa, dice, se podrá
censurar previamente a efecto de restringir el acceso a espectáculos por motivo de pues, ¿cómo es? La protección de los menores. Vale, pero solo en ese caso, y eso ni siquiera es censura previa, si nos fijamos. No estás censurando, no estás prohibiendo ponerlo, lo único que estás diciendo es, ojo, se va a restringir para estos casos. Entonces, el texto de la Convención es claro, la decisión de la Corte en su momento fue clara. ¿Qué es lo que tiene importante este caso? Bueno, se dice violación del 13, pero es que además en reparaciones se le dice a Chile, usted tiene que modificar su ordenamiento legal para que se adapte, en cuestiones de censura previa, para que se adapte a los estándares de la Convención Americana. ¿Y qué pasaba en Chile aquí? Que la censura previa estaba regulada por la Constitución. Y se modificó. Ya Chile estaba en proceso de ir modificándola, pero cuando llega el caso no está modificada, entonces la Corte insiste en ese sentido y creo que a los 2 años, si no me equivoco, a los 2 años ya la Corte cierra, este caso está totalmente cerrado, uno se va a supervisión de cumplimiento, se va a Chile, se va al caso, todas las medidas han sido cumplidas en este caso. Bueno, también había, bueno, ya veremos con Palamara y Iribarne, pero bueno, lo veremos después en otro caso de reparaciones. Bien, censura previa, acceso a la información. Acceso a la información necesariamente está conectado con la libertad de expresión porque la libertad de expresión no es solo el derecho a yo decir algo, que es la dimensión individual, sino el derecho a que la sociedad lo pueda tener acceso a él, que es la dimensión social del derecho a la libertad de expresión. Y en el acceso a la información lo importante que es que los ciudadanos y ciudadanas tengamos derecho a acceder a la información para ejercer nuestro control democrático sobre los poderes públicos, para hacer una suerte de contrapeso entre el poder público y nosotros como ciudadanos. ¿Qué pasa en el caso Claude Reyes también contra Chile? Hay un escritor activista, no, un economista, el señor era economista, también participaba en una ONG que decide acceder a unos documentos sobre un procedimiento de industrialización forestal que iba a haber en Chile. Entonces, le dan alguna información, pero no se la dan toda. Él no se puede evaluar si este proyecto si está en conformidad con la normativa de medio ambiente, qué impacto va a tener en el medio ambiente, si se está siguiendo el principio de legalidad en todo el procedimiento, no puede verificarlo. Y solicita la información, los tribunales se lo niegan, viene a la comisión y de la comisión llega a la Corte. Entonces la Corte efectivamente dice, no, el acceso a la información de datos públicos es un derecho humano protegido por la Convención. Y no solo voy a decir eso, sino que además el acceso a la información se debe regir por el principio de divulgación máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que en principio todo documento emitido por un poder público, incluso sus sistematizaciones, debe ser público, salvo excepciones. Y las excepciones deben de perseguir un fin legítimo, estar previstas en la ley y ser proporcionales al fin legítimo perseguido. ¿Vale? Que eso es la clásica reglas que afectan sobre todo la libertad de expresión a la hora de analizar si una restricción de derechos es proporcional o no. Bueno, aparte que y es de conformidad con la Convención Americana. Entonces, en este caso no solo se dio acceso, pero es que además se reformó, en la época de Michelle Bachelet, si no me equivoco, se reformó el sistema nacional para garantizar a los ciudadanos el acceso a la información y regular en qué casos se puede acceder y no. Bueno, y no. ¿Sí tenía una pregunta? Sí, en relación al Ajá. yo estoy llevando una maestría de políticas públicas de anticorrupción en la Universidad de Salamanca. Ajá. Tiene que ver con todo este tema de anticorrupción, de la institucionalidad y acceso a la información, rendición de cuentas, modelos de gestión, etc. Ajá. Estaba en un seminario de apoyo y estudiando eso, escuchando a usted, me cuesta también pensar de cómo la institución en la cual trabajo, por poner un ejemplo, está brindando ese derecho a no contar con una página web, con un sistema de gestión, con que los usuarios, porque decidimos apelación del derecho a la unificación de la protección internacional y de inmigrantes, no tengan acceso fácil a la información que cada vez que quieran mirar tienen que traer documentos, porque no hay una política de acceso ni creo que a nivel del tema de migración nosotros no ven como que es un derecho fundamental, que los usuarios se estén informando
debidamente ese proceso, que haya un sistema que las personas accedan a la información de manera fácil. Exacto. Sí, y es que en ese sentido, sí. Es que en ese sentido, otra de las obligaciones en el marco del acceso a la información es que los funcionarios que den y funcionarias que den la información deben estar capacitados. Porque de nada sirve tener las leyes si uno después llega ahí y el funcionario de turno, no, yo es que no sé. No, yo es que no se puede. Sí. No. O sea, exacto. Y el acceso debe ser fácil, tampoco, exacto. Ajá. Exacto, exacto, gracias. Bien, bueno, y ya para terminar muy rápido, para poder seguir con los siguientes temas, protección de periodistas y medios de comunicación, un reciente caso, la Corte dice que el periodista es una persona que está ejerciendo la libertad de expresión las 24 horas del día, entonces necesita una protección máxima. Es muy importante la dimensión social del periodista, o sea, si el periodista se ve amenazado, como por ejemplo en el caso Carvajal, que lo asesinaron hace 20 años y todavía el crimen sigue impune, si el periodista es asesinado hay un efecto disuasorio no solo para el periodista que ha fallecido o que han sometido a tortura, a tratos inhumanos y degradantes, sino también para los otros periodistas. Entonces, no es solo, primero proteger a los periodistas, pero segundo, si pasa algo, el deber de investigación, que ese crimen nunca se quede en la impunidad, por el efecto disuasorio que puede crear para los otros compañeros y compañeras de profesión. ¿Vale? Muy rápido eso. Y después, bueno, queda el balance de la libertad de pensamiento y expresión y otros derechos, porque evidentemente el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, no es como el derecho a no ser sometido a la tortura, por ejemplo, que es absoluto. Es un derecho que se tiene que mantener en balance con otros derechos. ¿Qué otro derecho? Derecho al honor, por ejemplo. Vida privada, dignidad. Entonces siempre se tiene que hacer un balance en ese sentido. También libertad de expresión merece una clase aparte, pero bueno, es para que tengan claro un poco un poco lo que toca la libertad de expresión de la Corte, por parte de la Corte Interamericana. Si he señalado estos casos de Argentina, la presentación ya la he pasado a la organización para que la puedan tener, porque se ve una evolución interesante de lo que es la libertad de expresión y no en todos casos la Corte declara violación, ¿no? Entonces veremos sobre todo en el caso de Memoli contra Argentina, pero bueno, eso merece una discusión mucho más profunda que quizá al final en preguntas podemos destinarlo. Bien, personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Dos ideas importantes. Las personas en situación de vulnerabilidad, ojo, no personas vulnerables, personas en situación de vulnerabilidad, son titulares de una protección especial, es decir, una protección superior a las personas que no están en una situación de vulnerabilidad. Y además, segunda idea, los estados no solo tienen el deber de respetar, es decir, de abstenerse de violar derechos, sino que tienen la obligación de tomar medidas positivas, ¿vale? La Corte, infinidad de jurisprudencia en este sentido, ha protegido a muchas personas que se consideran en situación de vulnerabilidad, mujeres y violencia de género, niñas y niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, refugiados, desplazados, etcétera, etcétera. La jurisprudencia es muy vasta en este sentido. Y importante que últimamente ya se viene analizando, sobre todo se dijo en el González Yuy y otro contra Ecuador, que es el caso de una niña que a los 3 años tiene un problema médico y pierde mucha sangre por la nariz y los médicos le recomiendan, necesita una transfusión de sangre. Entonces la madre trae a personas para que le hagan la transfusión de sangre. Una de las personas es portador de la HIV, la niña con 3 años ya se contagia. Entonces, claro, la niña es niña, pero es que bueno, aparte lo que pasa después es terrible porque, bueno, la escuela, la sacan de la escuela por esa discriminación que lamentablemente a día de hoy existe con las personas portadoras de VIH, perdón. Y bueno, no tiene ningún tipo de protección, la familia es discriminada también a nivel social y el Estado no la protege en ningún sentido. ¿Qué es lo que observa aquí la Corte? Dice, a esta niña, ¿por qué la han discriminado?
La han discriminado por ser niña, por ser mujer, por ser pobre. Entonces, lo que se crea aquí es, la Corte dice por primera vez, hace un análisis de interseccionalidad. Y dice que los diferentes factores que sitúan a una persona en una situación de vulnerabilidad crean un nuevo tipo de discriminación. ¿Vale? Reparaciones, importante, ¿por qué lo he querido destacar? Porque esto es un poco la joya de la corona del sistema interamericano de derechos humanos. Esto es lo que hace que se transforme, bueno, que aportemos nuestro granito de arena más bien para que haya transformaciones trascendentales en los países y también, por supuesto, para intentar reparar a las víctimas. Uno se va al Tribunal Europeo y ni en sueños encuentra este tipo de reparaciones. La Corte Europea normalmente lo que da es indemnización. Si bien es cierto que después la supervisión de cumplimiento que le hace el Comité de Ministros, que es un órgano político, negocia con los estados para que haya cambios legislativos, para que no se vuelvan a repetir las violaciones, pero eso ya es algo mucho más práctico. Lo que sí es cierto es que uno ve las sentencias de la Corte Interamericana del Tribunal Europeo y la diferencia es abismal. Y en esto sí la Corte fue pionera y sigue siendo, va a la vanguardia. ¿Cuál es el planteo de la Corte? Que a una persona cuando le violan sus derechos tiene derecho a la reparación integral, es decir, a reponer a la persona en el momento anterior al que se le hubiese violado su derecho. Claro, en muchos casos eso va a ser imposible. Entonces, en primer lugar, restitución, ¿vale? Por ejemplo, en Palamara Iribarne es un funcionario militar que escribe un libro sobre militares, claro. Escribe un libro sobre ética en militares y sobre cómo deberían adaptarse las prácticas militares a normas éticas. No, el señor va a publicar el libro, bueno, hay un procedimiento interno y militar también en el que le intentan advertir de todos lados que no publique ese libro, el señor desobedece y al final le censuran y le secuestran, bueno, no sé si aquí se dice secuestran los libros y no puede publicar el libro. Bueno, viene la Corte, violación del artículo 13, censura no solo por la censura previa, sino después por el procedimiento penal y administrativo que se le inició y por el que se le condenó. Y la Corte en restitución dice, no, a ver, que este señor pueda publicar sus libros. Y los publica. Ese es un ejemplo de restitución, por ejemplo. Claro, hay veces que no puedes restituir. Si le han matado a su hijo, ¿cómo? No puedes restituir la vida de alguien. No puedes restituir, por ejemplo, el que te hayan sometido a tortura. No puedes. Entonces, ¿cómo se soluciona eso también? Bueno, pues a través de compensación o incluso, no sé, te destruyeron tu casa, pues ya no te pueden restituir esa casa, pero bueno, te dan una compensación o la obligación del Estado podría ser, se me imagina elucubrando, que vuelva a construir la misma casa, pero en otro caso puede ser compensación. Entonces, la compensación se da por daños pecuniarios y por daños no pecuniarios, es decir, el daño inmaterial que te causa que te hayan violado un derecho. Rehabilitación, lo que decíamos con la tortura, no, eso ya se queda ahí para siempre y se queda para siempre también las consecuencias psicológicas y psiquiátricas que pueda tener una persona. La Corte ha ordenado muchas veces en rehabilitación tratamiento médico por un tiempo determinado pues en concordancia con determinadas violaciones. Satisfacción, publicación de la sentencia, lo van a ver. De hecho, recientemente se publicó la sentencia del caso Atenco contra México, que lo vimos en el boletín oficial, publicación de la sentencia, publicación de un resumen, que la publicación de la sentencia sea accesible y, por ejemplo, investigar y eventualmente sancionar a los perpetradores del delito, porque normalmente lo que pasa aquí en muchos casos es que los delitos que se han cometido han permanecido impunes. Entonces la Corte lo que ordena es a iniciar las investigaciones, a procesar a las personas eventualmente imputadas y a eventualmente, si es el caso, condenarlo. Es una obligación de medios y no de resultado, ¿vale? Y garantías de no repetición, también muy importante. Por eso decía, las sentencias de la Corte no solo van a reparar el daño de la persona que viene a la Corte o el grupo de personas que viene a la Corte, sino que esa violación no se repita nunca más. Entonces, ¿qué se les ocurriría a ustedes si fueran a la Corte? Por ejemplo, se me ocurre que a un periodista cubriendo una manifestación lo golpean, lo someten a tratos inhumanos y degradantes, incluso lo privan de libertad durante un tiempo.
Bueno, la Corte declara violación, por ejemplo, libertad de expresión, artículo 5, probablemente también 8 y 25, bueno, todos los que declare, pero entramos a la garantía de no repetición. Al señor se le va a dar una compensación, se le va a dar rehabilitación, porque a lo mejor, no sé, le partieron el menisco y tiene que utilizar muletas durante unos años, entonces, bueno, rehabilitación, satisfacción, publicación de la sentencia, y también investigación de quiénes fueron los policías que lo hicieron, porque probablemente haya quedado impune, pero en garantía de no repetición que pueda hacer la Corte, para que esto no vuelva a pasar. Exacto. Una capacitación, por ejemplo. En otros casos puede ser una modificación legislativa. Una modificación, bueno, sí, pero por ejemplo capacitaciones. La Corte ordena muchas veces capacitaciones y en casos de libertad de expresión ha ordenado capacitaciones específicas de la importancia del periodista para el derecho a la libertad de expresión. ¿Vale? Y llegamos a los DESCA. Sí les suenan, ¿no? Derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, muy rápidamente tienen que, bueno, quedarse con la idea de que ha habido una evolución de los DESCA, ¿vale? En los que antes, digamos que quedaban en un segundo plano y que hoy por hoy están en un primer plano a la par que los derechos civiles y políticos, al menos actualmente. Esa es la jurisprudencia actual. Uno no puede decir que esa es la jurisprudencia ahora ya consolidada de por vida, porque ¿cuántas sentencias se tienen que dictar para que eso pase? No sé, 20, 30, 40, no hay término, no hay unos números, pero sí se puede observar que se está evolucionando a un lado y además esa evolución se está manteniendo en el tiempo y se está repitiendo. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el artículo 26 de la Convención es el que regula los derechos económicos, sociales y culturales. Bien, si uno se atiene a la redacción, habla de que los Estados partes se comprometen a adoptar, bueno, medidas a nivel interno para lograr progresivamente la efectividad de los derechos que se derivan de normas económicas y sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas ¿dónde? En la Carta de la OEA. O sea, hace una remisión a la Carta de la OEA. No dice qué derechos, solo dice, oye, me remito a la Carta de la OEA y de usted de ahí extraiga los derechos y en la medida de los recursos disponibles. ¿Vale? Esto es importante porque en el principio se interpretó de una manera en la que quizá lo podemos llamar estricta, que es en la medida de los recursos disponibles. ¿Qué significa esto? Que no tienen una obligación, no hay una obligación inmediata. Es decir, yo no tengo por qué instalar centros de salud en todo el país mañana mismo, sino que yo tengo que demostrar que los estoy instalando poco a poco para alcanzar el 100% de manera progresiva y en la medida de los recursos disponibles. No es lo mismo pedir a un país con un PIB de 10, por decir de X, a pedir ciertas medidas a un país que tiene 20 veces X de PIB, ¿no? O cuestiones así, por no nombrar países y herir sensibilidades. Bueno, después los DESCA vienen después posteriormente regulados en el Protocolo de San Salvador, que es un protocolo específico a la Convención Americana en el que ya se nombran estos derechos. Y además contiene una cláusula en el artículo 19. El artículo 19 lo que dice es que solo los casos, la violación de derechos establecidos en el artículo 8 y el 13, que son derechos sindicales y derecho a la educación, solo esos podrán venir al procedimiento Comisión Interamericana, Corte Interamericana. Claro, uno podría interpretar que sea en su contrario, todos los otros derechos que se contienen en el protocolo de San Salvador no pueden venir a la Comisión y a la Corte. Y así pasó en el pasado, pero eso no es lo que ha pasado a día de hoy. ¿Bien? Entonces, efectivamente, en el pasado lo que se hacía era conectarlos con derechos civiles y políticos. ¿Vale? Por ejemplo, Suárez Peralta, que es un caso de negligencia médica. A la señora la operan y le dejan una gasa, cuando la cierran, le dejan una gasa ahí metida y al cabo del tiempo pues tiene una grave infección y bueno, pues todas las consecuencias que se derivan de ello. Uno puede decir, se le afectó el derecho a la salud, pero si no podemos invocarlo porque estamos en ese momento de la historia en que la Corte todavía no lo veía así, ¿qué otro derecho
que sí está en la Convención Americana claramente definido, podría habérsele afectado. Derecho a la vida, derecho a la integridad personal. Entonces, eso es lo que pasaba antes. Se hacía una conexión con derechos civiles y políticos para defender los derechos de DESCA, ¿vale? Incluso en el caso 5 pensionistas contra Perú, ya la Comisión empieza a traer el artículo 26, lo empieza a traer como, oye, se ha violado el artículo 26. Y lo que dice la Corte en ese momento es que para analizar el desarrollo progresivo que dice el artículo 26, no podemos analizarlo sobre 5 pensionistas. ¿Cómo podemos analizar el desarrollo progresivo por lo que le haya pasado a 5 pensionistas? No, lo tenemos que analizar sobre el conjunto de la población para ver si hay una evolución, si el Estado pues está haciendo las acometidas necesarias de manera progresiva y conforme a sus recursos para poder garantizar estos derechos. Ahora, como no es sobre el conjunto de la población en este caso, y probablemente nunca lo sea, no podemos meternos a analizarlo, ¿vale? Sí. ¿Hay algo de jurisprudencia sobre cómo se tutela el desarrollo progresivo del cálculo de salarios, por ejemplo? Ajá. Bueno, lo que ha habido más bien pero es que el cálculo, es que ahí estamos mezclando potestades a nivel nacional y lo que puede hacer la Corte de la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Lo que sí dice la Corte, lo que sí dice, bueno, el derecho internacional de los derechos humanos es que los avances deben ser progresivos y hay un principio de no regresividad. Ajá. Y en los casos en que haya una regresividad deben ser en casos muy limitados, muy excepcionales y muy justificados. Pero en principio desde la perspectiva del derecho internacional de derechos humanos, la obligación del Estado es que siempre haya una progresividad en el que también se incluyen los salarios, las pensiones, el derecho a la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos a Acevedo Buendía. Ay, no se ve muy bien ahí, pero bueno, yo les digo, en Acevedo Buendía y otros, es el primer caso en el que la Corte ya dice, ojo, que sí soy competente para ver el artículo 26. Es también un caso de pensiones en el que la Corte dice, sí soy competente, pero en este caso en particular era que no sabía, a nivel interno se les había dado la razón a los peticionarios, pero pues no se habían ejecutado las sentencias en cuanto a las pensiones. Entonces la Corte dice, ojo, sí soy competente para ver el artículo 26, lo que pasa es que aquí no me voy a meter, pero sí soy, ya va anunciando, sí soy competente. ¿Vale? ¿Por qué soy competente? Bueno, porque es que está en el capítulo 3 de la parte 1, ¿vale? Y en la parte 1 también tienes el artículo 1 y 2 de la Convención Americana que dice que los estados se comprometen a respetar y garantizar todos los derechos contenidos en la Convención. Y si por una interpretación más bien sistemática, que es lo que se hace aquí, se dice, bueno, el 26 está en ese campo, por lo tanto los estados también tienen que respetarlo, garantizarlo y hacer las modificaciones legales y de otra índole oportunas para que se garanticen y se respeten, y la Corte puede entrar a analizarlo. No obstante, aquí no lo analiza, pero sí es la primera piedra. Uno va viendo opiniones concurrentes o disidentes antes de este caso que pasó en 2007 y ya va viendo que hay una tendencia a eso. Margaret May McCollin, el juez Ferrer MacGregor, ya lo va diciendo, incluso ¿se acuerdan el caso de González Lluya de la niña infectada por VIH? Ya ahí Ferrer MacGregor va insistiendo, es hora de que esto se analice vía artículo 26, es hora de que le demos a los DESCA la misma importancia que los derechos civiles y políticos. Pero el cambio importante llega en Lagos del Campo versus Perú. Si se fijan, es un caso muy, muy, muy reciente. Y es un caso sobre un activista, bueno, un activista no, perdón, un sindicalista que en plenas elecciones, en el marco de la empresa, él nota que recibe ciertas injerencias de la cúpula directiva y él lo denuncia públicamente. Dice, estamos en plenas elecciones y estoy viendo que a nosotros como sindicalistas estamos sufriendo injerencias de nuestros superiores. ¿Y qué es lo que le pasa al señor? ¿Qué es lo que hace el empresario? Lo despide a la calle. Claro, la primera violación y por la que viene la comisión, entre otras, ¿cuál es ahí? Si a mí me sancionan por decir algo, ¿qué derecho se está violando? Ajá. Y la comisión viene por libertad de expresión, entre otros, y es curioso, porque normalmente la Corte analiza las violaciones que le han traído. En este caso no se trajo el 26, pero la Corte, ¿qué hace? Principio iura novit curia.
¿Cuándo se puede aplicar el principio de iura novit curia? Es decir, yo soy el que puede ajustar los hechos al derecho. Yo soy la institución con la potestad para hacerlo. ¿Vale? Iura novit curia, voy a analizar el 26. ¿Pero por qué? Porque el señor Lagos del Campo, pese a que la comisión no lo trajo así, el señor Lagos del Campo sí, a nivel nacional, sí invocó el derecho a la estabilidad laboral en todas las instancias. ¿Por qué esto es importante? Porque si un Estado no se le da la oportunidad a nivel interno de subsanar sus propias violaciones, por el principio de subsidiariedad nosotros no podemos entrar. Uno tiene que alegar a nivel interno todas las violaciones y después si el Estado no da respuesta, es la Corte, y eso es el mismo principio del Tribunal Europeo, son las Cortes Internacionales de Derechos Humanos las que pueden analizarlo. Si uno no invoca esas violaciones a nivel interno, cuando venga aquí, se cae. No puede ser por ese principio, porque el Estado tiene que tener la oportunidad de poder reparar la violación. Y si no se le da, nosotros aquí no tenemos nada que decir. Ahora, en este caso, sí pasó. Invoca, llega aquí, la comisión no lo invoca, él sí lo invoca, y nosotros decimos, sí, violación del artículo, aparte de libertad de expresión, que también se viola, se ha violado aquí el derecho a la estabilidad laboral, que está contenido en el artículo 26, con referencia a la Carta de la OEA, y también en interpretación también de las legislaciones nacionales y de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Yo recomiendo, bueno, ahora veremos en cuanto a esta, no sé si me gusta del todo consolidación de la jurisprudencia, pero bueno, digamos que es una reiteración de la jurisprudencia, y para el poco tiempo que llevamos desde 2017 sí que ha vuelto a salir este tema, y sí que se ha declarado la violación del artículo 26, el más reciente, el caso Muelle Flores contra Perú. Pero, por ejemplo, en el caso Cuscul-Pivaral, la Corte ahonda aún más en la justificación legal de por qué el 26 es justiciable y cuál es cómo se puede llegar a su contenido. Entonces hace un análisis literal, una interpretación literal, una interpretación sistemática, una interpretación teleológica, y acude a los trabajos preparatorios, y a través de todo eso dice, no, el artículo 26 es justiciable, y bueno, en este caso también se violó. Pues ahí está la evolución. Hasta el año pasado, bueno, trabajadores de Petro Perú, San Miguel y Sosa también son despidos. En Poblete Vilches y otro también se junta con el trato que se le ha dado a un adulto mayor. En este caso lo dejan básicamente morir en un pasillo sin la atención necesaria, sin el respirador que necesitaba para la condición de salud que tenía, y el señor finalmente fallece. Y es la primera vez que se dice violación al derecho a la salud de manera autónoma. O sea, aquí no estamos hablando ya de integridad, ¿vale? Estamos hablando de la salud se violó de manera autónoma, ¿vale? Es el primer caso en el que se dice eso. En Cuscul-Pivaral y otros contra Guatemala ya se va más allá, y se dice que también ha habido una violación del principio de progresividad. La Corte ha hablado de que en términos de DESCA hay obligaciones inmediatas que tiene que cumplir ya el Estado, y obligaciones de carácter progresivo, que son también un poquito más difícil de ver, o sea, y de evaluar. En este caso en particular era la responsabilidad de Guatemala por no proveer de antirretrovirales a personas con VIH, ¿vale? Todo eso lo que generó es que se le provocaran lo que son enfermedades oportunistas, que se llaman, y algunos fallecieran y algunos tuvieran graves secuelas. Entonces, en este caso, como se determina que Guatemala no hizo lo suficiente para poco a poco abarcar toda la población, en especial a estas personas, se viola también el principio de progresividad. Y ya el último, que recién acaba de salir, aunque la fecha es de 6 de marzo de 2019, pero siempre hay un proceso a la hora de publicar las sentencias, se tardan 1 o 2 meses a la hora de publicarse. La fecha que siempre sale en la sentencia es la fecha en la que se deliberó. Pero eso no significa que ese mismo día haya sido conocido al público ni a las partes del procedimiento, que son las más importantes en este caso. Entonces, Muelle Flores es muy reciente, también habla de un señor que le dan la razón a nivel interno por sus pensiones, si no recuerdo mal, y bueno, no se cumple la sentencia, básicamente, pero ya la Corte declara por primera vez también la violación del derecho a la seguridad social, otro derecho que se deriva del artículo 26. Vale. Entonces, ¿cuál es el catálogo de derechos del artículo 26?
caso por caso, vamos a ir viendo. Es muy interesante la evolución que está teniendo y esto es solo el principio, solo el principio. También tienen que saber que sí que hay una discusión dentro de los jueces y juezas de la Corte. Uno se va a estos casos y siempre va a haber opiniones disidentes, sobre todo el juez Humberto Sierra Porto, en su momento también Biogrossi, no sé si lo sigue haciendo, tendría que verificarlo, diciendo que no se puede interpretar que el artículo 26 sea justiciable. Entonces, también es interesante esa discusión doctrinal que hay a día de hoy sobre la justiciabilidad, pero bueno, de momento la mayoría que hay se ve reflejada en todas las sentencias recientes que tenemos que van encaminadas, a ver si sale, que van encaminadas a asentar esta jurisprudencia. Y ya por último, control de convencionalidad. ¿Sí le suena el concepto? ¿Sí? No, sí. Ah, bueno, entonces voy a pasar muy rápido, entonces solo lo voy a repasar un momento. Vale, control de convencionalidad es una institución jurídica perteneciente al sistema interamericano. No la vemos en otros sistemas de protección de derechos humanos. Es una figura que se ha creado pues, a raíz del sistema interamericano y a raíz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. También en colaboración y en observación de lo que hacían los estados a nivel interno, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente ya sabrán que la creación de la doctrina se hace en el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, un caso también de amnistía, que también citamos anteriormente, y se empieza diciendo que el control de convencionalidad es, digamos que, una obligación que tienen el Poder Judicial de hacer un control, pues eso, de que sus decisiones estén de conformidad con los estándares interamericanos, de conformidad con la Convención Americana. Ahora, este control debe ser de oficio, tal y como se dice en el siguiente caso que se publicó muy poco después del Almonacid Arellano, se publica el caso de trabajadores cesados del Congreso contra Perú y ya ahí la Corte, observando el comportamiento que había tenido el Tribunal Constitucional de Perú, diciendo, porque el Tribunal Constitucional de Perú sí tenía las facultades en ese momento para anular la disposición legislativa que estaba violando los derechos, lo que pasa es que no lo hizo. Entonces la Corte que va y dice, no, es que el control de convencionalidad también puede ser de oficio, también lo pueden hacer. En este momento era el Poder Judicial. Seguimos avanzando, es un control de oficio sobre todas las normas del sistema jurídico nacional. Y ya llegamos a Radilla Pacheco, y en Radilla Pacheco se dice, no solo uno tiene que no aplicar la norma cuando esté contraria a la Convención Americana, eso sí, en la medida de las competencias de cada uno, es decir, no le puedes pedir a un determinado funcionario que no tiene la capacidad para no aplicar una norma hacer algo contrario que además le vaya a llevar a lo mejor una sanción administrativa. No, la Corte lo que dice, en la medida de las competencias que tenga uno, si yo tengo la capacidad de no aplicar algo, tienes que no aplicarlo cuando esté en contra de la Convención. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí es claro? Vale, porque eso también es un matiz importante. Y no solo no aplicar, sino también se deben interpretar las normas de conformidad con la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte. Bien, y ya después en Cabrera García y Montiel Flores contra México, no es solo un deber del Poder Judicial, sino de todas las autoridades. Aquí lo dice claramente, es un deber de todas las autoridades, de todos los funcionarios, ¿vale? Hay dos cuestiones últimas, que es saber que también que el control de convencionalidad, también lo he nombrado aquí con respecto al cumplimiento de sentencia, porque en el caso Hellman contra Uruguay es cuando por primera vez se habla del sustento normativo, del sustento legal que tiene el control de convencionalidad. Hasta el momento se va creando, se van sumando características, pero no se agarra al toro por los cuernos, digámoslo así, como se hace en Hellman, en la supervisión de cumplimiento del año 2013, que se explica claramente de dónde viene el control de convencionalidad, básicamente conectado a las obligaciones del artículo 2 de la Convención Americana. Y después, control de convencionalidad con relación a las opiniones consultivas. Ayer estuvieron viendo las opiniones consultivas, ¿no? ¿Se habló de la obligatoriedad de las opiniones consultivas? ¿Cómo les quedó? ¿En qué se quedó la discusión? Para ver por... ¿Son vinculantes o no, básicamente? ¿Que son vinculantes? No, sí. Sí, yo también soy de la opinión que son vinculantes. Y bueno, ahí ya uno puede observar que en la OC 21, en el párrafo 31 sobre niñas migrantes, la Corte por primera vez dice, bueno, los órganos del Estado deben hacer un control de convencionalidad
también sobre la base de lo que se diga en las opiniones consultivas. Y esto sí se ha ido repitiendo en la OCE 24, no está tan claro, pero sí en la OCE 22, en la OCE 23 y en la OCE 25 se repite este mismo estándar. Y ya, cerramos para dejar 10 minutos de preguntas. ¿Cómo estar informado? Bien, básicamente página web de la Corte, pero bien, ¿dónde? Porque aquí hay 1000 pestañas y 1000 sitios a donde ir. Entonces yo lo que recomiendo es primero saber que hay una pestañita de la Corte que se llama Jurisprudencia, muy sencilla, en la que están divididos las opiniones consultivas, supervisión de cumplimiento, medidas provisionales y sentencias, entre otros, pero esos son los más importantes, que están ahí. Uno se va a Jurisprudencia y ahí está todo. Ahora bien, también hay un buscador de la Suprema Corte de México, que es muy bueno, lo que pasa es que solo está actualizado de momento hasta el año 2014, pero si uno quiere buscar por palabras, por conceptos, el buscador de la Suprema Corte funciona muy bien. Lo que hay que ahora es dialogar con México para que vayamos actualizándolo a día de hoy, porque la verdad que es muy, muy bueno. Tiene otros buscadores también del sistema universal, pero el de la Corte, el sistema interamericano es muy bueno. Y otra cosa, en la página web también tienen que saber, si uno quiere saber cómo están, primero, qué caso está tramitando ahora la Corte, uno se va a la pantalla principal y ahora se llaman casos en etapa de fondo y están divididos por países. Uno sabe ahí qué casos está viendo la Corte actualmente y sobre los que no ha recaído sentencia. Y otra cosa importante, que solo está en la parte principal de la Corte, pero ya estamos trabajando para que esté en las pestañitas, es el cumplimiento de sentencia, supervisión de cumplimiento. De nada sirve tener una sentencia si no pasa nada a continuación de la sentencia, se convierte en un papel mojado. Lo que interesa aquí siempre es el impacto, el cumplimiento de las sentencias de la Corte. Entonces, como les decía antes, hay un apartado justo en la pantalla principal que se llama supervisión de cumplimiento de sentencias, dividido por países, y uno puede ver qué medidas se han cumplido y qué medidas no se han cumplido. Y a mí me parece particularmente interesante para eso, para analizar el impacto que ha tenido la Corte en los distintos países. Y también este es un pequeño así truco, si uno quiere inmediatez, redes sociales. Porque pareciera quizá una tontería, pero lo que sí les quiero decir que tengan en cuenta es que toda sentencia que publica la Corte y toda medida provisional o supervisión de cumplimiento que tiene cierta relevancia, todas van a ir por Twitter y por Facebook, ¿vale? Pero aparte de eso, tenemos una cosa, no sé si se ve aquí en la página anterior, en la página de la Corte, uno accede a Corte al día, no se ve bien, pero se lo digo yo, en la última pestaña a la derecha, Corte al día, hay una cosa que se llama servicios de información y uno ahí se puede suscribir a una mailing list, y yo lo que le recomendaría de todas las posibilidades que tienen, suscribirse a los comunicados de prensa. Ahí también, toda sentencia que se publique de la Corte le va a llegar al email directamente en el momento, casi al momento que se publica, se notifican las partes y a la media hora, a la hora, se publica, de hecho es lo primero que llega, es el mail a las personas que estén suscritas, después ya se publica en redes sociales. Entonces, bueno, a mí cuando estuve trabajando en el Tribunal Europeo me servía mucho, sobre todo para estar al día de la Corte y no estar ahí pendiente yendo cada día a ver si se publica algo o no. O sea que lo recomiendo muchísimo. Y nada, solo me queda dar las gracias por la atención y las preguntas que quieran.